Hola, como siempre, para mí siempre un placer recibirlo cada semana en su toque de queda, Domingo Explosivo. Quiero invitarlos a que se pongan cómodos. Como siempre, cada semana yo quiero tocar temas importantes para los vendedores en este momento que el mercado está para los dueños de casa. Aquellos que algún día pensaron vender su casa a buen precio, este es el momento. Pero ¿qué ventaja tienen las personas que quieren comprar una casa? Que los intereses nunca se habían visto a un 3% y menos de un 3%. Ahora, ¿quiénes pueden gozar de ese privilegio? Aquellas personas que tienen un crédito después de 700 en adelante el puntaje. Pero las personas que tienen 620, 640, pueden comprar su casa con un préstamo del gobierno, lo que uno le dice FHA. O sea, esa es una de las ventajas que tienen los compradores, que si el interés de que tiene el mercado en este momento está bajo, no importa que la casa que usted está comprando hoy cueste $100,000 más o $200,000 más. Anteriormente, recuerden, en los años 2004, 2005, cuando el mercado se disparó, los bancos le estaban dando dos préstamos, un 80-20, que todavía, por cierto, muchos dueños de casa tienen dos préstamos. Hoy están desesperados porque la mayoría de ellos en el 2007, 2008, dejaron de pagar esos préstamos, la mayoría. Muchos todavía la siguen pagando. Y quiero contar hoy, póngase cómodo porque tengo cosas que explicarle a ustedes, como siempre, que ustedes se van a quedar sorprendidos. Las cosas que ustedes pueden aprender en este programa y que le suceden a los dueños de casa. Y muchas personas no saben en qué consiste cada paso que usted va a dar a la hora de que usted piensa refinanciar o que usted piensa modificar su préstamo que usted tiene en el momento. Yo quiero que usted en realidad se ponga cómodo, se relaje, porque yo quiero analizar con ustedes muchos temas que yo sé que ustedes tal vez no lo han escuchado en este programa, porque uno cada día, cada etapa, cada experiencia va aprendiendo más del negocio. Y cuando yo escucho las historias de las cosas que le pasan a los clientes, que ellos me las cuentan, yo no lo puedo creer. Le voy a contar lo que le sucedió a un cliente que estuve visitándolo en su casa porque me dijo: Benjamín, yo le agradezco que después que yo empecé a ver Domingo Explosivo, yo he entendido que debo de dar el paso para irme de retirada. ¿Por qué? Me dijo. Porque ya yo tengo más de 70 años de edad y yo tengo esta casa y la tengo por casi 20 años y yo quiero ya pasársela a mis hijos. Esos son las personas que tienen esa oportunidad o que tienen la dicha de que se la pueden vender a sus hijos para que sus hijos sigan con la casa y ellos poderle sacar el equity. Cuando digo el equity, es la ganancia que tiene la casa. Y me explico. En este momento, el mercado está en el tope. En el tope quiere decir que hoy está en lo máximo. La casa que ayer, un año atrás, óigame, un año atrás y 2 años atrás, costaba $500,000, hoy vale $200,000 más encima, como está el mercado. Entonces, ¿qué tiene que hacer un dueño de casa que algún día le pasó por la mente vender y retirarse? Este es el momento. Yo quiero que usted lo aproveche, pero debe de analizarlo bien, porque cada familia y cada dueño de casa tiene una experiencia diferente. Muchos pueden vender y retirarse y comprar un apartamento y después
O sea, con lo que le sobra comprar un apartamento de una habitación o de dos y comprarlo cash y ya no tiene mortgage. Mientras que otros no quieren vender su casa porque todavía quieren seguir en su casa y prefieren vendérsela a sus hijos y sacar un poco de dinero para ellos irse a su país de origen. O sea, son diferentes escenarios que podemos tener. Pero yo lo voy a invitar que usted no lo cambie, porque esta noche le voy a hablar de muchos temas que yo sé que a usted le va a gustar. Por ejemplo, yo tengo otros clientes, o mejor dicho, televidentes, que me llamaron que quieren, Benjamín, yo lo único que quiero es refinanciar para yo bajarle los pagos a mi casa. Y yo le pregunto, ¿cuántos años le queda a usted por terminar de pagar su casa? Me dijo 7 años. Yo, quien les habla, le dije, mire, usted quiere mi opinión personal. Una persona que tenga una casa que tomó un préstamo a 30 años y ya ha pagado 23 años, solamente le quedan 7. Yo no les recomiendo que haga un refinanciamiento para sacarle dinero. Ahora, si la necesidad que usted tiene es demasiado grande, usted lo puede hacer. Por eso le digo que cada quien tiene su motivo para hacer una transacción. Pero si tú me pides mi opinión como un asesor que soy de real estate, si usted fuera mi familia, yo le dijera no haga un refinanciamiento para tomar 30 años y perder 23 años. Ahora, ¿qué puede hacer una persona que todavía le quedan 7 años? Usted le puede hacer un pago extra cada año y el que pueda hacer 2, que lo haga. O sea, mejor dicho, cada 6 meses, mándele un pago extra. Y esa casa, si usted le debe 7 años, la paga en 4. Y si le hace 2 pagos extra, en vez de 7, usted va a pagar esa casa en 2 años, 3 años. Se va a quitar de esa hipoteca. ¿Qué significa cuando ya usted la pagó? Que ya esa casa usted no le debe a nada, a nadie. Usted esa casa es suya, no tiene que hacer pagos. Ahora bien, lo que yo le estoy diciendo a usted, calcule y analice la edad que usted tiene. ¿Qué usted va a hacer después que la casa esté paga? Este es el mercado, este es el tiempo de vender la casa. Ahora, ¿por qué? Porque usted no sabe qué va a pasar el año que viene o qué va a pasar en el futuro. Porque el futuro todavía nadie lo ha podido predecir. Lo que puede usted estar seguro que los que quedamos vivos de esta pandemia y no aprovechó este mercado, después no quiero que me digan, Benjamín, no me llevé de los consejos que tú me dijiste, me quedé con la casa y ahora no la quiero vender porque no me están dando lo que yo quiero. Lo que están esperando o lo que aspiran a que le den $1 millón o más de $1 millón y no lo aprovechan ahora, después que el mercado baje, lo que cuesta $1 millón después va a costar 700. Analice bien, 800 y así sucesivamente. Póngase cómodo porque voy a compartir con ustedes varios temas. Le voy a decir cuántos listings tenemos nosotros en el mercado ahora mismo. En Brooklyn tenemos una casa de 2 familias, pero en el próximo segmento le voy a decir el precio, la dirección y dónde están ubicados todos los listings que están llegando cada semana a Domingo Explosivo, gracias al público, gracias a los televidentes que confían en este trabajo que lo estamos haciendo para que usted en realidad le saque todo el provecho. No lo cambie, regresamos en un segundo. No me digas que acabamos de comprender que lo nuestro llegó a su final, que sin mí tú puedes continuar. Te veo venir, soledad. Y no me digas que no merezco lo que recibí.
que las noches no tienen final, que la vida sin ti no me vale de nada. Otro golpe para el corazón que dejaste tirado aquí en este rincón. Ay, por eso te veo venir, soledad. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, gracias por seguir compartiendo con su toque de queda Domingo Explosivo. Quiero continuar para decirle a todos esos televidentes que siempre están esperando que nosotros pongamos en pantalla los listings que nosotros tenemos, aquellos futuros compradores, atención. Quiero decirle a los que viven en Brooklyn y en toda esa zona de Queens, tenemos una casa de 2 familias. El 1046 Sure Avenue, una casa de 2 familias con un basement terminado, con su entrada independiente y tiene 7 pies de altura. 3 apartamentos, pero una casa de 2 familias. Ahí está el precio. Si usted está pensando buscar una buena casa de oportunidad con los taxes bajitos en Brooklyn, esta puede ser la suya. Quiero presentarle también una casa que tenemos en el Bronx de 2 familias, parecida a la de Brooklyn, pero esta todavía tiene más potencial porque tiene 3 niveles, 3 apartamentos, pero es de 2 familias. En el primer piso, si usted es un médico, si usted puede poner su daycare, si usted tiene cualquier negocio comercial, en esta casa usted tiene la oportunidad de poder poner su negocio, pero esta casa es de 2 familias. El primer piso tiene un apartamento de una habitación, sala, cocina y comedor. En el segundo piso tiene 3 dormitorios, sala, cocina y comedor. Y en el tercer piso tiene 4 dormitorios, sala, cocina y comedor. ¿Qué es lo bueno que tiene esta casa en el Bronx? Que tiene un driveway, parqueo para 4 vehículos. O sea que usted no tiene que preocuparse dónde voy a parquear mi vehículo. Que ese es el dolor de cabeza de las personas que compran una casa en la ciudad. Esta tiene su driveway que pueden parquear 4 vehículos. Voy a presentar ahora 3 casas de 3 familias que tengo en el Bronx. Mire, este edificio de 3 familias se encuentra en el Bronx Boulevard. La dirección 4559 Bronx Boulevard. Esta casa es de 3 familias y cada apartamento tiene 3 dormitorios, baño, sala, cocina y comedor. Pero ¿qué es lo bueno que tiene este edificio? 2 cosas. Primero, que tiene un sótano, el basement terminado, con su entrada independiente. También tiene 7 pies de altura. Tiene medio baño y semi-terminado. Pero si usted se va, lo bueno que tiene este edificio, que sale a la otra calle, y en la otra calle tiene acceso, que tú puedes hacer otra casa sacando los permisos, o puedes, y aquí tiene un garaje doble garaje, que puede parquear tu vehículo y puede hacer lo que usted quiera en este driveway, en este garaje. Pero también al frente tiene parqueo para 2 vehículos. O sea, mire la particularidad que tiene esta casa. Parqueo de frente, y cuando va a la otra calle también tiene garaje para 2 carros, techado, y tiene su patio. Ahora le voy a presentar otra casa que tengo en el Bronx de 3 familias, 3 niveles.
En el primer piso tiene un apartamento de 2 dormitorios, sala, cocina y comedor, con jacuzzi en el primer piso. En el segundo piso tiene un apartamento de 3 cuartos. Y en el tercer piso tiene otro apartamento de 2 dormitorios y se puede convertir en 3 dormitorios. ¿Qué es lo bueno de esta casa? Que también tiene driveway, que tiene parqueo para 6 carros en el Bronx. O sea, imagínense lo que yo le estoy presentando a ustedes. Lo que le estoy poniendo es un filete miñón. Usted que andaba buscando una casa de 2 y 3 familias, le estoy presentando todo lo que tengo en el Bronx. Le voy a presentar también otro listing que próximamente lo vamos a tener en el Bronx de 3 familias, con driveway y garaje para doble carro. Solamente le voy a poner las imágenes. Todavía no le voy a poner la dirección porque todavía no estamos autorizados para que la gente la compre. Pero solamente le voy a poner la reliquia de casas que yo le estoy presentando. En el Bronx, 3 familias, parqueo para 4 carros y tiene 2 garajes privados que usted puede parquear. Le estoy presentando todo lo que tenemos en el Bronx. Pero si usted no quiere una casa, le voy a presentar el apartamento que tengo de 2 dormitorios y usted lo puede convertir en 3 dormitorios. Tiene baño y tiene cocina. Tiene una sala, pero si usted no quiere la sala, puede convertirlo en un apartamento en una habitación que es el número 3, grandísimo. Si usted quiere una sala, entonces usted con la cocina, usted hace una sala. Y tiene sala, cocina, comedor, 2 habitaciones, baños y cocina. Este apartamento se encuentra en el 1922 y yo quiero ponerle a usted la dirección para que usted la vea. Esa es la dirección en el Bronx. Tiene elevador nuevo en el 4º piso y mira el precio. Solamente me tiene que llamar para que usted se convierta en dueño de esta casa. Este segmento lo estoy solamente utilizando para mostrarle todos los listings que nosotros tenemos. Mire lo que tenemos en Long Island, recién llegada. Esta casa se encuentra en Roosevelt, una área que tiene Long Island, donde usted puede vivir tranquilo, privadamente. Esto es un colonial que tiene 6 dormitorios con basement terminado y un garaje separado de la casa y tiene driveway que usted puede parquear su vehículo. El precio que tenemos aquí es una ganga como está el mercado. Si usted quiere convertirse en dueño de esta casa, llame ahora mismo. Pero si usted está pensando en vender su casa, llame a Domingo Explosivo para que su casa también esté aquí el próximo domingo. ¿Qué es lo que está sucediendo con Domingo Explosivo? Algo inexplicable. ¿Por qué? Porque nosotros asesoramos a las personas para que se conviertan en dueños de casa, pero también los que son dueños de su casa, le vamos a hacer lo que se llama un análisis de venta. O sea, en el mercado de real estate nosotros hacemos los comparativos. Si usted tiene su casa y usted quiere saber cuánto vale su casa, nosotros le vamos a hacer los comparativos para que usted la venda en el precio correcto. ¿Cómo sabemos el precio? Una casa igual que la que usted tiene, todo lo que se haya vendido a 3 millas del lugar donde está su casa, nosotros podemos tener una idea cuánto vale su casa. ¿Cómo determinamos el precio? Dependiendo de las condiciones del listing o dependiendo de las condiciones de la casa. Cómo esté la cocina, cómo esté el rufo, cómo están los baños, cómo están los pisos. Así el banco es que le da el valor a la propiedad suya. Pero si usted está pensando en vender, este es el mejor momento. Quiero presentarle también todo lo que tenemos en la República Dominicana. Quiero presentarle 2 edificios que tenemos después de las Américas. Para que ustedes vean, están disponibles estos 2 edificios. Quiero que ustedes llamen. Hay uno que cuesta 12 millones y medio y el otro, el dueño lo deja en 10 millones de pesos. Quiero presentarle este edificio que está también allá del otro lado de Santo Domingo,
Estamos en la Antigua 17, en la Albert Thomas, Antigua 17. Este es un edificio comercial que tiene arriba oficinas y abajo tiene lo que se llama un colmado. Pero al lado también tiene otro local que es un edificio y cada uno tiene su título. Cualquiera de los dos, usted lo puede comprar, pero usted se puede convertir en el dueño. Quiero presentarle también estos terrenos que tenemos allá en Montecristi, lugares que nosotros tenemos para que usted se dé banquete. Le voy a presentar lo que tenemos en Cotuí, le voy a presentar lo que tenemos en Dajabón, le quiero presentar lo que tenemos, todas las que tenemos en la capital. Yo quiero que usted aproveche y se dé banquete. Todo lo que tenemos, yo quiero que usted lo vea. Si usted está pensando en vender, llame al número que aparece en pantalla para que se convierta en dueño de una de estas casas. No lo cambie y siga disfrutando de la buena música que tenemos aquí en Domingo Explosivo. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes el llanto más callado, si percibes el roce de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es confundir la noche con los días. Estar enamorado es caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es contemplar la vida. Bueno, y seguimos compartiendo con ustedes esta programación. Si usted está pensando en vender su casa, este es el mejor momento. Pero yo tengo siempre mis recomendaciones para las personas que me llaman y me dicen que si este es un buen momento para comprar. Siempre es un buen momento para comprar cuando usted se ha pasado la vida pagándole renta a otro. ¿Y por qué le digo eso? Porque yo conozco personas que en este momento, como está la renta, mira, a mí me han llamado varias personas para rentar, para que les rente su apartamento en el Bronx. Y otros que están buscando renta, llame ahora mismo, porque tengo 2 apartamentos disponibles de 3 dormitorios. Lo único que el dueño no quiere programa, o sea, alguien siempre me llama que quiere sección 8. Los dueños en este apartamento quieren una persona que esté trabajando, que tenga su crédito y que demuestre que puede pagar este apartamento. Uno vale $2,300 y otro cuesta $2,500 remodelado. Si usted está pensando en rentar su apartamento y no tiene quien se lo rente, llame a Domingo Explosivo. Si usted está en Brooklyn, está en el Bronx, está en Queens, está en Long Island, nosotros les vamos a rentar su apartamento a las personas que califiquen. No vamos por para desesperarnos, para ganarnos un mes de comisión y rentárselo a cualquiera. No. Nosotros tenemos que chequear el background, chequearle a la persona si califica y si está trabajando y si puede pagar ese apartamento. Nosotros no le vamos a poner a cualquier persona a vivir en su apartamento para que mañana usted tenga que sacarlo con el cherry y hacerle una evicción. Llame ese número si usted está pensando en rentar un apartamento de lo que usted tiene aquí en Nueva York. Nosotros vamos a hacer el trabajo por usted. Y quiero decirle a unas personas que me llamaron, Benjamín, nosotros estamos pagando en este momento, mi familia completa, estamos pagando más de $4,000 de renta
porque mi hermana renta un apartamento y yo rento otro. Y nosotros ya pensamos que cada vez que vemos Domingo Explosivo, usted nos está dando a nosotros el motivo, nos está dando el aliento, nos está dando la seguridad, que por qué van a estar pagando renta cuando ustedes pueden comprar. Y se lo voy a explicar más fácil. Ustedes están pagando 2 apartamentos separados. Uno paga 2.200 y otro paga 1.900, más las utilidades. Estamos hablando que con las utilidades ustedes llegan a $5,000. ¿Qué yo les recomiendo? Ahora, si quieren una casa de 2 familias, como esta que yo les presenté a ustedes, esta es la oportunidad. ¿Qué usted está esperando para comprarlo? Yo le garantizo a usted que si usted compra una de estas casas que yo le presenté de 2 familias o de 3 familias, porque la gente lo que no sabe es que si usted no califica solo, usted y su hermana pueden entre los dos comprarla. Pero si tienen otro familiar que también está trabajando, que vive alquilado, ustedes también pueden utilizarlo para que le dé la firma y calificar. Una persona que reporten entre los dos más de 75, 80 mil dólares o 100 mil dólares entre ambos, que uno reporta 40 y el otro reporta 40, puede calificar. ¿Por qué puede calificar? Porque solamente vamos a poner que usted va a vivir en un apartamento y el otro apartamento, que es de 2 familias, lo vamos a utilizar como income. Y me explico. Si el apartamento paga $2,000, el banco utiliza el 80% de la renta para calificarlo. O sea que vamos a utilizar los 2 income suyos más el income de la renta que va a entrar en ese apartamento. Pero usted está mirando, este apartamento tiene, esta casa de 2 familias, pero tiene 3 apartamentos. Usted vive en uno, renta al otro, su hermano, y hay otro que usted le va a sacar beneficio. El mortgage de una casa de $800,000, yo le garantizo a usted que le queda a usted menos de la renta que usted está pagando. Pero ¿cuál es la ventaja? Que usted va a ser el dueño del edificio. Y cada vez que usted paga el mortgage todos los meses, hágase de cuenta que usted está depositando parte de ese dinero en el banco. A diferencia que cuando usted paga renta, ese dinero, hágase de cuenta que usted lo tiró al Mar Caribe, porque no lo vuelve a recuperar jamás. Cuando usted se pasa la vida pagando una hipoteca y la paga continuamente, usted puede estar seguro que ese dinero usted lo está ahorrando. Claro, una parte va al capital y una parte es el interés. Y me voy a explicar cómo usted puede pagar una casa que cogió un préstamo a 30 años y pagarla en 27, sacrificándose y tomando en cuenta lo que yo le estoy diciendo hoy. Desde el primer día que usted hizo su cierre, que compró su casa y el mortgage a usted le queda en $3,500 y usted lo está pagando, colectando la renta que usted le colecta a los inquilinos, más lo que usted paga, usted lo que hace es que manda todos los meses su pago. En diciembre, si a usted le llega o cuando usted llena los taxes, usted lo que tiene que hacer es mandarle un pago extra de la misma cantidad del mortgage que usted paga al capital. Si usted hace eso, la casa en vez de pagarla en 30 años la va a pagar en 23. Se va a quitar 7 años de encima. Y eso no lo digo yo porque me lo imaginé. Solamente usted tiene que hacer la matemática, porque ya nosotros tenemos los números hechos. Otra persona me preguntó a mí, Benjamín, ¿cuál es la diferencia de que mi amigo compró una casa en $500,000 y yo compré otra, y mi hermana compró otra en el mismo precio y el pago es diferente? Hay 2 razones por qué el pago de tu hermana puede ser $4,000 y por qué el pago de otra persona puede ser $3,000. Tiene que tomar en cuenta lo que se llama los taxes. Es muy importante los taxes de la propiedad. Cuando usted está comprando una casa, tiene que investigar cuántos son los taxes que paga esa propiedad. Por eso muchos banqueros o muchos loan office le dicen a usted, oh, usted califica para $500,000.
Y usted le pregunta cuántos son los taxes que te puso de la casa que tú vas a comprar y tú no sabes. Entonces, para las personas que no entienden eso, si tú te vas a Nassau County en Long Island, ellos hay casas que pagan de taxes más de $20,000. Si te vas a Yonkers o si te vas a Terrytown, hay casas que pagan $15 y $20,000 de taxes, solamente los taxes. Y los taxes tú tienes que multiplicarlo entre 12. Por ejemplo, si los taxes tuyos de una casa son $12,000, multiplicado entre 12 meses, solamente tiene $1,000 de taxes sin el mortgage. Si la casa costó 500, tú tienes que ver cuánto es el interés que te va del banco. Y entonces tienes que sumar el mortgage de $500,000 más $1,000 de taxes más el seguro de la casa contra incendio. Otro dato, las personas que compran una casa con menos del 20% tienen lo que se llama un seguro hipotecario que le dicen PMI. ¿Por qué tienen ese seguro? Porque usted compró con menos del 20%. Pero si usted compró una casa con 3.5, usted va a tener ese seguro hipotecario. Entonces usted va a tener los taxes, el seguro contra incendio, el seguro del PMI y los taxes de la propiedad. Todo te dan un solo pago. Ahora usted se pregunta, pero a mi hermana le quedaron los pagos $1,000 menos. ¿Usted sabe por qué? Porque tu hermana a lo mejor compró con el 20%, que no tiene seguro hipotecario, y porque los taxes de la propiedad de tu hermana son 9 o son 10, y la que tú compraste son 12 o son 15. Esa es la diferencia. Entonces muchas personas se llevan de personas que no tienen conocimiento. Yo quiero que usted aproveche a Domingo Explosivo, todos los domingos, para que usted aprenda conmigo. Y no solamente eso, este es un programa que usted tiene que suscribirse a YouTube. Mire, dele a la campanita, donde quiera que usted la vea. Suscríbase. Y el día que usted no tiene nada que hacer en su casa, póngase a ver Domingo Explosivo. Ahí tenemos todos los programas por 15 años para que usted aprenda diferentes tópicos, diferentes puntos que nosotros hablamos de real estate. Esto que yo le estoy diciendo a usted de aquí, en ningún otro programa usted lo va a aprender, porque nadie le va a hablar a usted con la claridad y con la verdad, porque la mayoría de los agentes de real estate o la mayoría de los abogados que representan a alguien, a ellos lo que les interesa es su dinero. En mi caso, yo no me preocupo por el dinero, porque el dinero llega automáticamente. Y lo que la gente no sabe es que cuando tú haces las cosas correctas, el dinero te llega más fácil que cuando tú tratas de engañar a las personas. Yo tengo un caso con un cliente mío o un televidente que me dijo que hace 4 o 5 años hizo lo que se llama una venta corta, un short sale. Atención a las personas que están pasando por este caso. Si usted está haciendo una venta corta, un short sale, y usted tiene 2 préstamos, un 80-20, y el abogado le dijo a usted que mira, que aprobaron un solo préstamo y que el segundo no te lo aprobaron, no cierre. Porque ¿cuál es la intención de tú hacer un short sale? ¿Por qué? Porque el banco grande lo que hace es que paga el pequeño, pero te tienen que dar una carta que diga que el short sale ha sido aprobado, los dos, y que usted no va a tener una deuda que se la van a cobrar en el futuro. Usted sabe qué le pasó a un cliente mío, y me da pena decirlo. Al señor Bautista me llamó y me dijo: Benjamín, a mí me hicieron un short sale hace 4 o 5 años, me dejaron un pago y todavía me están sacando el pago, y me dijeron a mí que el short sale mío ha sido aprobado y que fue aprobado y que yo no tenía deuda. Y hoy esa misma gente, para mí, lo están engañando. Y es una compañía de abogados. Y yo más adelante voy a llamar con el cliente para saber qué pasó. ¿Por qué? Porque yo no permito la injusticia. Yo estoy aquí para ayudarlo a usted como latino, no para aprovecharme. Por eso yo quiero que usted no lo cambies, porque vamos a seguir tocando otros temas que suceden a diario a nosotros los latinos, porque no tenemos quien nos defienda. Cuando usted recibe una llamada de una compañía extraña, rara, que le quiere ayudar a modificar, que lo quiere ayudar a hacer un short sale,
Nunca firme ningún documento. Llame a Domingo Explosivo y pídame el asesoramiento, que yo se la voy a dar totalmente gratis y no tiene que pagarme. No lo cambie. Ya volvemos. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no estás. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. Llegó, gustó y se quedó. Está en su área, el Laundromat 24/7, abierto 7 días a la semana, localizado en el 247 de Bayshore Road, Deer Park, New York. Recuerde que usted no tiene tiempo para estar lavando ropa. Puede dejarla recoger la lista doblada, perfumada y olorosa, y usted mismo elige y compra sus detergentes. 24/7 Laundromat, 247 Bayshore Road, Deer Park, New York, 631-940-5751. Bueno, continuamos con su toque de queda Domingo Explosivo. Yo espero que usted esté aprobando todo lo que yo estoy diciendo, o que usted lo haya asimilado, o que esté aprendiendo. Porque la intención no es que yo me siente aquí a hablarle de todo lo que yo sé y todo el conocimiento que yo tengo. Porque quiero decirle que el 95% de las cosas que yo le digo a ustedes, ya yo las he vivido en los 20 años que tengo haciendo este trabajo. Y yo veo tantas cosas que suceden. Mire, yo recuerdo que en Brooklyn una vez me llamaron más de 10 familias, personas que han sido estafadas y que lo han engañado en Brooklyn, especialmente en el área de Brooklyn. Porque ustedes saben, yo quiero que ustedes entiendan que hoy día, como está la ciencia, la tecnología, las compañías tienen acceso a todos los números de teléfono de las personas, el celular o el número de la casa. Entonces, estas compañías venden su información. ¿Para qué? Y también hay acceso para saber cuando usted es dueño de una casa. Nosotros, los agentes real estate, que tenemos lo que se llama un MLS. El MLS es para saber todas las propiedades que están, por ejemplo, en el estado de Nueva York. Y nosotros tenemos acceso a chequear quién es el dueño. Esta casa de 3 familias, de quién es. Cuando usted me da la dirección de su casa, yo la busco. Usted nada más me dice la dirección y yo sé quién es el dueño. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos eso? Ahí aparece mayormente el teléfono de los dueños. Y muchas compañías venden esa información, y otras compañías que son de abogados o compañías que se dedican a este tipo de negocio, cómo engañar y cómo estafar a las personas inocentes. Porque no quiero utilizar el término de ignorantes. No es ignorantes, sino personas que son ingenuas, que a veces cuando tú estás desesperado, que está atrasado con la casa, o que tu pago está muy alto, entonces esta gente te llaman y te dicen a ti, yo te puedo ayudar. Y usted, cuando está desesperado, cuando usted se está ahogando en el mar o en el río, cuando usted se está ahogando, usted encuentra una rama de espina y usted se agarra, aunque usted sepa que se va a hincar, porque usted lo que quiere es salvarse. Estas personas se aprovechan, llaman a su casa y le dicen, mira, yo le estoy llamando porque me di cuenta que usted está tarde en su mortgage y yo te quiero ayudar. Nosotros somos una compañía que nos encargamos de ayudar a las personas que están atrasadas en la casa. Y la persona, desesperado, inocentemente le dice sí, le da una cita, y cuando van allá,
Mayormente esa gente le proponen, cuando ven el escenario, le proponen que ellos le van a comprar la casa para que no la pierda y ellos aprovechan y le sacan ventaja. Si la casa vale, bueno, yo tengo un amigo o unos clientes, debo decir así porque se convierten en amigos después, que me dijeron que la casa de ellos, de 6 familias, ¿usted sabe cuál era el valor de esa casa? En aquel tiempo, más de $1 millón. ¿Usted sabe en cuánto la pusieron en contrato? En $700,000. O sea, $500,000 menos. ¿Pero quién fue? Fue un agente de real estate que supuestamente iba a ayudarlo. Nosotros los agentes de real estate tenemos que saber cuál es el valor, el precio de todas las propiedades. Porque para eso nosotros somos expertos y estudiamos esta profesión. Para no permitir que un dueño de casa pierda el dinero. Si usted me da a mí a vender su casa, yo tengo que investigar cuál es el precio, el máximo, el tope. Yo no puedo permitir que a usted lo engañen, porque para eso usted me está pagando una comisión. Como si su casa vale $1 millón, yo voy a permitir que usted la venda en 700. Y si algún agente hace eso, créame, o él la está comprando por detrás, o él está combinado con el inversionista para engañarlo a usted. Y eso pasó en Brooklyn muchas veces. Y muchas personas me llamó cuando estaba mirando Domingo Explosivo. ¿Usted sabe por qué le cuento esto? Por las cosas que yo veo que suceden. Cuando una persona te dice a ti que se da cuenta que tú no estás pagando tu hipoteca, tu préstamo, y tú lo que quieres es hacer una modificación porque el interés tuyo está un 8 o está un 9 o está muy alto, y usted quiere que el banco te baje los pagos. Ojo con esto, para que las personas entiendan que a veces cuando alguien le dice que para poder modificar su casa, usted tiene que dejar de pagarla, automáticamente usted deja de pagar la casa. El crédito suyo se va a colapsar, se va a dañar. Cuando usted se atrasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, el crédito suyo automáticamente se daña. Ahora, el 95% de las personas que hacen eso pierden la casa. ¿Por qué? Porque esas compañías que le dicen, o compañías de abogados, que supuestamente lo van a ayudar a usted. Yo le pregunto a usted que está mirando este programa de televisión, y mire, que conste que nosotros los agentes de real estate, como en mi caso, yo tengo que trabajar con abogados que representa al vendedor o que representa al comprador. Esa es la ley en el estado de Nueva York. Yo trabajo con los abogados, pero yo no confío en abogados ni creo en los abogados. Ahora, yo estoy para defender a mi cliente. El abogado que yo recomiende que se quiera pasar de listo con uno de los clientes míos, yo le voy a bajar la línea. Yo le voy a decir, esto es lo que usted va a hacer, el contrato. Dígame cuánto usted le va a cobrar al cliente. Y eso es lo que tiene que aparecer el día del cierre. Esta persona le dicen a usted que le van a modificar, le dicen a usted que se atrase, y después el banco con el que ellos están negociando le dicen no, porque ¿quién le dijo a usted que porque tú seas abogado o porque él sea abogado va a conseguir la modificación? Cuando alguien le proponga a usted eso y que le diga que le va a modificar y que le está cobrando a usted $5,000 y $10,000 para hacerle una modificación, exíjale al abogado que te dé garantía y que te firme que si no te hace la modificación, él te va a devolver dinero. Y yo te aseguro que ningún abogado te da garantía y te firma un papel que te dice a ti, si yo no te modifico el préstamo, te devuelvo el dinero. Eso es el grito. Cada vez que me llaman y personas que vienen donde mí a decirme lo mismo. Ah, mira, que tú conoces esta compañía. Sí, yo la conozco, pero no puedo hacer nada. Yo solamente le digo a usted de aquí que no crean en todo lo que le proponen. Y si a usted le proponen una cosa que usted lo ve fácil, usted lo único que tiene que decirle, yo quiero que usted me lo dé por escrito y que me dé garantía. Porque yo doy garantía. Dígame usted a mí, si usted quiere que yo lo represente en la venta, ¿cuánto le voy a cobrar? Se lo doy por escrito, garantía. El día del cierre, yo no quiero cobrar más. ¿Por qué? Porque eso está escrito. Lo que yo le digo a usted, ¿cuánto se va a vender la casa? Usted es el que acepta la oferta que le van a hacer. Yo no invento con este negocio. Por eso tengo 20 años.
Yo siempre le voy a recordar a la gente que no tiene memoria. Ustedes recuerdan hace un par de años una compañía famosa que en Nueva York se dio grande, Cash Flow. ¿Quién no la recuerda? Muchísima gente. ¿Qué pasó con ellos? La gente me llamaba que si yo soy Cash Flow, que si yo trabajo para... Yo le digo, no, yo soy Domingo Explosivo. Domingo Explosivo tiene 20 años y nació en Long Island. Y ahora empezamos local y hoy estamos internacionalmente. Todos los Estados Unidos conocen lo que es Domingo Explosivo. Pero lo grande es que también lo conoce la República Dominicana. ¿Por qué? La trayectoria que usted tiene, usted no la puede dañar por dinero. Para mí lo más importante es servirle al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente es el que te recomienda a ti. Si alguien te dice a ti, a usted, que ese programa que está ahí lo engañó, dígale que venga. Yo le digo a usted aquí, llámeme y venga y reúnase conmigo. ¿Qué pasó con Cash Flow? No existe. ¿Por qué no existe? ¿Por qué? Porque estafaron a las personas, fueron condenados y hoy están recibiendo cárcel. Eso yo no lo quiero. ¿Para qué yo necesito eso? Si yo con lo que yo me gano, yo soy feliz. ¿Para qué yo quiero hacer las cosas mal? No es necesario. Por eso yo le digo a usted, si usted necesita vender su casa, si usted necesita comprar una casa, si usted necesita venderle la casa a sus hijos, si usted necesita comprar un edificio comercial, comuníquese con Domingo Explosivo, que va a hacer todo lo posible para que usted salga bien. Pero yo quiero ganarme mi comisión. ¿Por qué? Porque yo trabajo por el libro. Yo no hago las cosas incorrectas. Ahora, lo único que voy a hacer es que lo voy a invitar que no lo cambie y siga disfrutando de la buena música. Usted se me llevó la vida, el alma entera, y se ha clavado aquí en mis huesos el dolor con esta angustia y esta pena. Usted no sabe que se siente perder, no sabe que se siente caer y caer en un abismo profundo y sin fe. Usted se me llevó la vida, aquí me tienes, como una roca que el océano golpea, que ahí está pero no siente. Usted no sabe lo importante que fue, no sabe que su ausencia fue un trago de hiel que se ha quedado clavado en mi piel. Usted no sabe lo que es el amor y el miedo que causa la desolación. Usted no sabe qué daño causó, cómo ha destrozado a este corazón que tan solo palpita. Bueno, gracias por seguir compartiendo, pero quiero decirle que hemos llegado a la parte final, pero no sé qué hacer, porque el público mío me dice que siempre diga algo de política. Yo no quiero ni siquiera ya hablar mucho de lo que es la política. Quiero coger las cosas suaves y con esto les voy a hablar de lo que sucedió esta semana. Y yo quiero que analicen lo que yo les estoy diciendo, lo que les quiero decir con esto. Ustedes saben lo que sucedió en el país hermano, vecino, en Haití. Mataron al presidente, hirieron a la esposa, que más adelante dicen que posiblemente murió en Miami. Yo le pregunto a ustedes, ¿usted cree que es tan fácil que llegaron unos mercenarios para ir y entrar y tener acceso tan fácil y matar al presidente de un país? Y lo más extraño, que la seguridad, la supuesta seguridad, ninguno murieron. Yo tengo una interrogante, pero yo no voy a sacar conclusiones. Luis Abinader, él es el que debería de estar sacando las conclusiones para que analice cómo y a qué ha llegado
el mundo, cómo están las cosas. Ese es el país vecino. Cómo entraron, cómo penetraron para matar al presidente en su propia casa. ¿Usted cree que es tan fácil tener acceso, llegarle a un presidente de la República para asesinarlo? Uno se pregunta, o estaban combinados, o alguien les dio acceso, vengan y entren, porque después no hay otra explicación. Para matar a un presidente, yo creo que se necesitan un planeamiento bien estructurado para lograr eso. Así es que yo no quiero ni siquiera opinar de eso. Lo único que quiero decirle al pueblo dominicano, especialmente aquellos que luchamos porque queríamos un cambio, queríamos salir del PLD y hoy lo logramos hace un año. Julio 5 logramos cuando salimos del PLD. Yo espero que sigan las cosas cambiando, pasando bien, porque los dominicanos que vivimos aquí nos queremos retirar, pero nosotros nos queremos retirar para tener cosas que nosotros necesitamos para poder vivir allá. Porque no es posible que un dominicano que se pasa 30 y 40 años aquí, mandando remesas, pagando impuestos, haciendo tantas cosas, y que resulta que cuando tú llegas a tu país no puedes vivir bien. Porque aunque tú tengas una buena casa, tiene que tener hierro como si fuera una cárcel. No tiene servicio de luz porque tiene que tener planta. No tiene servicio de agua porque tiene que tener cisterna, porque tiene que tener que comprar un camión de agua. O sea que tú tienes que prepararte. Entonces, ¿de qué sirve tú retirarte de aquí para tratar de vivir bien? Y que tú tienes que asegurarte. Porque imagínate, cuando ni un presidente está seguro, ¿qué le queda a un infeliz como yo que se vaya a mudar a la capital o que se vaya a Neiva y su vida no está segura? Si la vida de un presidente no está segura, va a estar segura la vida de un ciudadano que se va de aquí que no tiene escolta. Solamente le estoy dejando eso para que reflexionen. Y para despedir a los dominicanos que no tienen memoria, pero que están pensando que la solución puede ser la fuerza del pueblo. A ustedes no se les olvide que el presidente Leonel Fernández gobernó 12 años. Fue la persona que le dio 97% a la Barrigor y un 3% a su país. No olviden los tucanos. No olviden que de Andino Peña, después del 96, en el gobierno, cuando empezó el gobierno de Leonel, abrió 25 empresas y resulta que es multimillonario y él no lo sabía. Y te puedo mencionar 1000 funcionarios, incluyendo el comité político completo, multimillonarios. Y la caboza fue ahora, cuando Danilo tuvo 8 años. O sea que mi país es multimillonario. Nosotros lo tenemos todos. Pero es un país que está mal administrado, que se han robado todo. Y por eso hoy día los dominicanos, muchos se acuestan sin cenar y muchos se les pasa el día y no comen. ¿Usted sabe por qué? Porque todos nosotros sabemos quiénes se han robado todo el dinero de nuestro país. Yo me quiero retirar, pero voy a probar. Si no me conviene, vuelvo para Miami y me quedo bañándome en una piscina que tú vas a tener seguridad y vas a pagar la luz, vas a pagar el aire y nadie te lo va a quitar. Tú pagas por el servicio, pero tienes todo. Así quise despedir de Domingo Explosivo. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Si quiere vender, si quiere comprar, yo le tengo aquí una amalgama de casas, edificios. Esta es su oportunidad. No se pierda este toque de queda. Dele a la campanita y suscríbase. Domingo Explosivo. Los quiero mucho. Bye bye.